Amén, Dios les bendice. Buenas tardes, amada familia. Seguimos con la enseñanza de los dones dentro de la iglesia. Y bueno, hoy vamos a estar empezando a tocar el ejercicio de los dones cuando la iglesia está reunida en Primera de Corintios 14 y vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 40 a lo largo de estos días. Durante las últimas semanas hemos recorrido un camino bien importante, hermano, en el estudio de los dones espirituales. Pablo no escribió los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios como enseñanzas aisladas, sino como una sola unidad de pensamiento. Por eso, hermanos, antes de entrar al capítulo 14, necesitamos recordar todo lo que ya hemos aprendido. En Primera de Corintios 12, hemos descubierto que los dones espirituales son una expresión, una manifestación de la gracia de Dios. No son habilidades humanas, no son reconocimientos personales, son capacidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente a cada creyente para la edificación de la iglesia. También hemos aprendido que ningún cristiano, hermano, va a poseer todos los dones, pero todos hemos recibido al menos uno para servir a Dios. En la diversidad de los dones no debe producir ninguna competencia dentro del pueblo de Dios, tampoco orgullo, más bien unidad, porque todos formamos un solo cuerpo, cuyo único Señor es el Señor Jesucristo. Y mira, hermano, después estudiamos Romanos 12. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que el problema no es solamente tener dones, sino la actitud con la que nosotros ejercemos esos dones. Allí aprendimos que el servicio comienza con una vida rendida a Dios, presentándonos como un sacrificio vivo. También hemos entendido y hemos aprendido que nadie debe de pensar de sí mismo más de lo que le conviene, porque los dones nunca fueron dados para buscar prestigio, hermano, sino para servir con humildad y amar a nuestros hermanos. Más adelante, hermano, llegamos a Primera de Corintios 13. Este conocido capítulo acerca del amor. Allí Pablo nos lleva al corazón del asunto. Nos enseñó que por extraordinario que sea el don espiritual, si el amor no gobierna nuestro corazón, ese don pierde todo su valor. Ante Dios no tiene ningún valor si no hay el amor suficiente cuando nosotros estamos ejerciendo algún don. Podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos tener conocimiento, una fe admirable o incluso hacer grandes sacrificios, pero sin amor todo queda reducido a nada. El amor no es un don más, es el ambiente en el que todos los dones deben de funcionar, es la esencia de los dones dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? Lo menciona como el camino más excelente. Ya después llegamos a esta carta, Primera de Corintios 14. Aquí el apóstol Pablo responde una pregunta muy práctica. Ahora nos enseña cómo deben ejercerse los dones cuando la iglesia nos reunimos, hermano. Cuando vamos a un culto, cuando estamos en un tiempo de oración, cuando estamos, hermano, tal vez en una enseñanza para toda la iglesia. ¿Cómo es que van a estar, hermano, ejerciéndose los dones cuando nosotros nos reunimos como iglesia? Ya no está hablando únicamente de la existencia de los dones, ni de la actitud correcta para ejercerlos. Ahora el apóstol Pablo tiene en mente, el Espíritu Santo le ha dirigido, hermano, para que se concentre en el orden del culto congregacional. El tema central, hermano, deja de ser el creyente individual y pasa a ser la iglesia reunida. Y este es bien importante, hermano, porque los corintios habían confundido la libertad espiritual con la falta de orden. Algunos de ellos pensaban que mientras una experiencia fuera espiritual, no importaba cómo se manifestara. Pero Pablo corrige esa idea. Él viene a decir, el Espíritu Santo nunca produce desorden, no produce competencia, no produce ninguna confusión cuando la iglesia se reúne. Al contrario,
Todo lo que hace tiene como propósito edificar a la iglesia. Por eso el versículo que abre este capítulo recibe o resume perfectamente toda la enseñanza que hemos estado viendo. Primera de Corintios 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y es que mira, hermano, en una sola frase Pablo une los 3 capítulos. Seguid el amor nos lleva directamente al capítulo 13. Mientras que procurad los dones espirituales nos recuerda el capítulo 12. Y cuando menciona, pero sobre todo que profeticéis, introduce el tema del capítulo 14. El uso correcto de los dones, hermano, dentro de la congregación, Pablo lo toca en este puro versículo 1 de Primera de Corintios 14. Debemos de recordar que las divisiones por capítulos fueron agregadas muchos siglos después para facilitar la lectura. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, todo era un solo argumento continuo. Por eso es que no podemos estudiar el capítulo 14 sin haber comprendido lo que enseñó antes sobre la unidad del cuerpo y la supremacía del amor. Y el problema en Corinto, hermano, no era que existieran dones espirituales, el problema era que algunos creyentes los estaban utilizando de una manera egoísta. Algunos creyentes estaban buscando llamar la atención en lugar de edificar a los hermanos, como sucede ahora en nuestras iglesias actualmente. Pablo no intenta apagar la obra del Espíritu Santo, no les está diciendo, no, ¿saben qué? Mejor ya no ejerzan los dones. No, hermano. Lo que hace es que él viene a enseñar cómo deben ejercerse para que toda la iglesia reciba edificación. Y este principio va a recorrer todo el capítulo 14 y lo podemos resumir en una sola frase. Todo lo que hacemos en la iglesia, amado hermano, debe contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación aparece una y otra vez en este capítulo 14. Pablo no pregunta, hermano, qué experiencia fue más impresionante, sino qué acción fortaleció más a la iglesia. En otras palabras, hermano, el criterio para evaluar cualquier manifestación o expresión espiritual no es cuánto emociona a una persona, sino cuánto ayuda a crecer la congregación. Y es que más adelante veremos cómo Pablo hablará del uso de las lenguas, de la profecía, de la participación de los creyentes y del orden durante las reuniones. Pero antes de entrar en este detalle, debemos de grabar en nuestros corazones este fundamento. Dios no busca reuniones espectaculares, hermano. Busca reuniones que edifiquen. Jamás promoverá Dios la confusión, sino la paz. No exalta la experiencia individual por encima del cuerpo de Cristo, sino que todo se ha hecho para el crecimiento espiritual de la iglesia. Con esta base, listos para comenzar el versículo de este estudio dentro del capítulo 14, deberemos de entender, hermano, que los dones espirituales son un regalo precioso que el Señor nos ha dado a la iglesia, hermano, pero que solamente estarán cumpliendo su propósito cuando son ejercidos con amor, con orden y para la edificación de toda la congregación. Así que, hermano, te invitamos a que si tú te mueves en los dones, en el ejercicio espiritual de los dones, en los dones de servicio o en los dones ministeriales, estés teniendo precisamente eso bien grabado en mente. Dios nos los ha dado para que su iglesia sea edificada. Bendiciones.